número 7/2022, más no podemos decir al respecto. Ya lo anunciamos, lo dijimos y avisamos que esto iba a pasar con mucha antelación. Vayan a cam.tv, esta red social que nosotros tenemos, y ahí van a encontrar un montón de estas cosas que estamos hablando. Cerramos paréntesis y volvemos. Habíamos mencionado que tenemos un invitado de lujo, un ser vivo increíble que está luchando desde su conocimiento y desde sus conferencias en todo el mundo a que cada individuo tenga la oportunidad de conocer estos derechos que nos fueron ocultados por años. Es decir, que nos fueron privados de muchos de nuestros beneficios. Con nosotros se encuentra desde España Juan Ramón García Bernabeu. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en Verdades. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, la verdad que es una alegría, Juan, la verdad que es una alegría poder tenerte como invitado. Para aquellas personas que no conocen a Juan, y antes de hablar sobre la ley natural, queremos conocer quién es Juan Bernabeu, ¿no? Y por qué esta lucha. Bueno, pues yo soy un ser vivo, como tú decías, un hombre normal y corriente. Mi trabajo soy bombero profesional. De hecho, mañana tengo guardia, mañana estaré todo el día de guardia. Y bueno, pues conocí la ley natural a raíz de un vídeo que me mandó una amiga. Yo estaba haciendo este documental que estábamos comentando antes sobre los házaros, y cuando vi este vídeo dije, esto es lo que me falta para completar el documental, ¿no? Me faltaba una pieza del puzzle y esto era para entender todo, porque es que había algo que no terminaba de entender, cómo esta gente podía haber cogido tanto poder y habernos engañado de forma tan fácil, ¿no? Y entonces cuando empecé a investigar un poquito sobre la ley natural, me di cuenta de dónde estaba el engaño. Y era ahí. Ahora hablaremos un poco. Antes has nombrado los derechos, ¿no? Esos derechos que nos han robado. No es que nos los han robado, es que nos los han cambiado sin que nos enteremos. Porque nosotros, por el mero hecho de nacer, tenemos unos derechos que se llaman inalienables. Y si lo miramos en el diccionario panhispánico jurídico, veremos que derecho inalienable significa algo que no puede ser susceptible de comercio. O sea, no puede ser sustraído ni puede ser enajenado. Entonces, ¿por qué nos quitan los derechos? ¿Por qué pueden llegar a nuestra casa y decirnos, te quito a tu hijo porque no lo llevas al colegio, o te llevo preso porque no te has querido llevar mascarilla, o porque te saltaste el confinamiento, por cualquier cosa? Porque nuestros derechos inalienables nos los han enajenado, a pesar de que ellos mismos dicen que no pueden ser enajenados. Pero ¿por qué nos los pueden hacer? Porque no es que nos los han quitado, es que nos los han cambiado. Y nos los han puesto con el derecho positivo por medio de leyes, de constituciones, esas constituciones que dicen que nos dan la libertad. Esas constituciones y esas leyes se traducen en lo llamado contrato social. El contrato social es algo que nosotros aceptamos de forma indirecta, de forma tácita, porque no nos oponemos a ella, a ese contrato social. Entonces, al no aceptarlo, ese contrato social nos da unos derechos, que es lo que pasa con las leyes, con la Constitución. No, la Constitución nos da el derecho a ser libres, a viajar, a no sé qué, y tú dices, yo me quiero pillar esos derechos, ¿no? Me quiero... Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que tú quieras pillar esos derechos significa que estás renunciando a los tuyos. Y ahí está el engaño. Porque nosotros, sin necesidad de la Constitución española, argentina, uruguaya, brasileña, nos da igual del país que sea, sin esa Constitución ya teníamos derechos. No es necesario que venga alguien que escriba un papel llamado Constitución, llamado Ley barra 2748, da igual. No necesitamos esos derechos, ya los teníamos. Sí que es verdad que conforme ha ido aumentando la cantidad de población a nivel mundial, pues es necesario unas normas, ¿vale? Unas normas. Pero ahí es donde vamos. Lo que tenemos son normas, pero las disfrazan de leyes. ¿Por qué? Porque una ley es imposible de evadir. O sea, por ejemplo, la ley del frío y calor
que tú estabas comentando antes del verano-invierno, nadie puede escapar a ella. En verano hace calor y todo el mundo tiene calor. En invierno hace frío y todo el mundo tiene frío. Eso es una ley que nadie puede escapar a ella. Entonces, cuando ellos crean una norma, y repito, cuando ellos crean una norma, la disfrazan de ley. ¿Para qué? Para que en nuestro inconsciente digamos, no podemos escapar a esa ley. Claro. Pero si vamos al diccionario español jurídico, ley significa norma aprobada con ese nombre. Buscarlo, no me creáis, buscarlo. Español, diccionario panhispánico jurídico, ¿vale? Buscáis ley, dice norma, por supuesto dice aprobada por las Cortes, no sé qué, un rollo, pero lo que nos importa, norma aprobada con ese nombre que contiene mandatos. Y tú dices, a ver, primero, entonces no es una ley, es una norma, ellos mismos nos lo dicen. Segundo, aprobada con ese nombre, ¿para qué? Para confundirnos, porque trabajan con el neolenguaje, ¿vale? Nos educan durante toda la vida, nos hablan de la ley de la gravedad, a la que nadie puede escapar, de la ley del frío y el calor, de la ley de no sé qué, nos hablan de leyes de la naturaleza, leyes naturales, que nadie puede escapar, y cuando nos dicen, el gobierno ha sacado una ley, tu inconsciente dice, no puedo escapar a esa ley, la tengo que obedecer. Mientras que una norma, si nos dice, no, hemos puesto esta norma para mejorar la convivencia, tú dirías, pues esa norma no me gusta, porque yo tengo que acostarme a las 12 de la noche. Si a mí me gusta irme a pasear a esa hora porque hace fresquito, en verano, no sé, estoy hablando por hablar, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú entiendes eso, dices, cuando te hablan que es una ley, un decreto ley, una ley orgánica, tú dices, hay que obedecerla. Pero si nos dicen que fuera una norma, tú seguramente tendrías más fuerza moral y legítima para oponerte a ella. Pero como lo que quieren es que no nos opongamos, pero luego viene la guinda. Por favor, no me creáis, leerlo, buscarlo. Diccionario panhispánico jurídico. Norma aprobada con ese nombre que contiene mandatos. Buscar lo que significa mandato. En el mismo diccionario. Mandato significa contrato. O sea, yo ahora te digo, oye, mira, te voy a poner una ley donde te obligo a que andes de cuclillas todo el día. ¿Y por qué? Porque es una norma aprobada con ese nombre que contiene ese contrato, el de andar todo el día de cuclillas. Tú tendrás que aceptar ese contrato, ¿no? Si no lo aceptas, ¿qué significa? Que tú no tienes por qué ir a andar de cuclillas todo el día. Tú andarás como a ti te apetezca, siempre que no perjudiques a un tercero, evidentemente, ¿vale? Si yo salgo a pasear a las 12 y no perjudico a nadie, ¿por qué me lo tienen que impedir? No, es que el virus, pero perdona, si a las 12 no hay nadie en la calle, ¿a quién voy a contaminar yo? ¿O quién me va a contagiar a mí? O sea, son normas para probar nuestra fidelidad, para ver hasta qué punto somos capaces de aceptar ese contrato de forma tácita, porque no lo estamos aceptando de forma expresa. Aceptar algo de forma expresa es que tú dices, sí, lo acepto, o firmas el contrato, o lo que sea. Pero cuando tú no lo estás aceptando y por miedo a que te multen, o por miedo a que te detengan, o que te lleven preso, lo que sea, tú lo obedeces, lo estás aceptando de forma tácita, o bajo coacción, ¿vale? Entonces, al final, ese contrato, ¿qué es? Lo que se llama contrato social, que no sé si habéis oído hablar de él o no, pero si no habéis oído hablar, os voy a leer el párrafo que más me gusta. Lo voy a leer porque es un poquito extenso, pero es muy interesante escuchar. Dice, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. O sea, a esas normas nos sometemos aceptando el contrato, ¿vale? Pero continúa diciendo, el contrato social como teoría política explica, entre otras cosas, el origen y el propósito del Estado. Esto es muy importante, el propósito del Estado. Y de los derechos humanos. La esencia de la teoría es la siguiente. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito
que les otorga ciertos derechos, o sea, lo que hablábamos antes, la Constitución nos dice, no, la Constitución te da derecho a recurrir una ley, por ejemplo, a recurrir una multa, una propuesta de sanción, te da derecho a la libertad de movimiento, siempre que luego no haya una ley que te la prohíba, ¿vale? O sea, te lleva implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. O sea, el aceptar el contrato social, el aceptar esas leyes que nos imponen de alguna manera y que nos hacen creer que no tenemos ningún derecho a oponernos a ellas, ¿vale? Es simplemente renunciar a nuestra libertad. Y cada vez que nosotros aceptamos de forma tácita cumplir una ley, estamos renunciando a esa libertad. Y cuando tú renuncias a esa libertad puede llegar un policía o un juez y decirte, para adentro, meterlo preso. Y tú ya has aceptado. ¿Entendéis? Sí, no, no, ¿Conocías todo esto? sí, ¿Conocías todo esto? se entiende perfectamente, se entiende perfectamente, hace un tiempito que uno también lo viene estudiando. Tengo 24 años de sumariante en la policía, así que básicamente no me cuesta mucho aprender y entender el sistema, no tanto, no solamente el sistema corrupto que hay, que rige obviamente, ¿no? Los gobiernos, sino que también uno le ha sido mucho más fácil entender los derechos naturales y obviamente yo por ejemplo fui uno de esos rebeldes que no cumplía los horarios en época de pandemia, por ejemplo, o Ya. pandemia. Acá a las 6 de la tarde se sonaba la sirena para que todo el mundo se metiera adentro y yo era el único que estaba afuera, por ejemplo. A la noche Claro. iba al cajero a cobrar, lo hacía por rebelde, porque uno también, pero porque sí, porque a ver, uno de cierta manera conoce sus derechos. Pero ¿qué Claro, claro. pasa? Yo estuve analizando, porque me gusta meditar mucho con las cosas, ¿no? Y la ley positiva, cuando empezó a regir, y lo dijimos en el programa de anoche, en la medida que pasa el tiempo, la ley positiva se va alejando cada vez más de la ley natural. ¿Mm? Por ejemplo, hace unos Correcto. años atrás era ilógico no pensar que el aborto se iba a aprobar, por ejemplo. Sí, pero conoces la ventana de Overton, ¿no? No. La ventana de Overton tiene varios pasos. Primero, cuando tú quieres conseguir algo, lo primero que te dicen es algo que es impensable. Por ejemplo, el aborto. Hace 50 años te hablaban del aborto y tú estás loco, eso es un crimen, no sé qué, pero ya lo has dicho, ya lo has dicho. Y entonces luego llega otro loco y lo vuelve a decir. Y entonces ya empieza a quedar en el inconsciente de la gente. La psicosis. Entonces luego llega otro loco, que está menos loco, porque resulta que es un personaje conocido, con cierta reputación, y dice, no, hombre, no, pero es que por lo menos habría que debatirlo para que la gente que esté a favor del aborto pueda opinar. Es que eso es democracia. Claro. Y entonces la gente dice, hombre, pues sí es verdad, habría que dejar la oportunidad de opinar. Entonces el siguiente paso es ya crear un debate. Y entonces empiezan a crear debates, pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene el control de un debate público? La élite. Claro. Y entonces le dicen que vaya fulano, mengano y sotano, que son tres que ya están de acuerdo, que ya han planeado lo que van a decir y van a crear un debate donde al final la conclusión va a ser que, hombre, pues no está tan mal el aborto. Porque claro, si a una chica la violan, pues claro, tiene derecho a abortar. Entonces ya se abre la puerta o la ventana de Overton para que, oye, pues no está tan mal pensado el aborto, pero en ciertos casos puede ser legal. Y entonces empieza a debatirse y ya le dejan que los políticos debatan y como al final los políticos son puestos por la élite Sí, y obedecen a también. la élite, al final lo aprueban y sí, habrá mucha gente que seguirá en contra, pero ya hay una gran mayoría que dice que no, que hombre, que las mujeres tienen derecho a abortar porque ellas tienen derecho a elegir. Claro. Porque lo han pintado de esa forma. Llegan en esos debates, van 4 o 5 mujeres que dicen, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, si doy a luz o no. Y claro, la gente que va a decir que no tiene derecho, juegan con esa
con Sí, 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 ese juego, van es dando pasitos, pasitos, pasitos hasta que al final lo aprueban. es un relojito como este suizo, ¿no? Una hermosa ingeniería social de hace miles de años que vienen ellos con esto, Claro, cientos y claro. cientos de años, ¿no? De a poquito dando paso firme, ¿eh? Y esperando el tiempo, y hoy no solamente estamos hablando del aborto, hoy, ayer también hablamos, ¿no? Que Sí, la lo que vacuna, la es, pandemia, no, todo tiene un plan. claro, ¿Tú pero no te acuerdas todas las pequeñas pandemias que hemos tenido antes? Que sí, si el SARS-CoV-1, que si la gripe aviar, que si no sé qué, todo era meter miedo para ver cómo reaccionaba la gente. claro, sí, Y sí, entonces sí, cuando ya estudiaron la reacción de la gente, entonces pues bueno, empezaron los medios, pam, 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 sí. ya sabían cómo iban a hacerlo y mira, el resultado ha sido obvio, le han metido, o sea, el miedo mueve montañas. Ayer, Tú me, anoche cuando hablamos un poco en el programa sobre justamente ley natural, yo manifesté que la ley positiva lo sabe y sabe que lo que es y no puede ser modificada. Lo que Por eso te hacen es renunciar a ti mismo a esos derechos, porque te estás acogiendo a los que ellos te dan. Si es que es muy exactamente. sencillo, solamente tienes que buscar la definición de derecho positivo. El derecho positivo dice, es el conjunto de normas jurídicas escritas. O sea, todo lo que no está escrito es la ley natural. Todo lo que está escrito es derecho positivo, sea mejor o peor. No estoy diciendo que todo lo escrito sea malo, ¿vale? Claro, Y luego hay una explicación ahí, y luego dice, en otras palabras, el derecho positivo es el derecho que está escrito a diferencia del derecho natural, que es el inherente al ser humano. O claro, sea, te lo dicen así. O sea, el derecho natural es el inherente al ser humano. Entonces, ¿el derecho positivo qué es? Pues si lo volvemos a buscar en el diccionario panhispánico jurídico, derecho positivo dice que es el que está en oposición al derecho natural. Y si buscas la palabra positivo en el diccionario español de la RAE, en el diccionario normal, no en el jurídico, dice, en la octava acepción, dice que es lo contrario a lo natural. O sea, lo positivo, que es lo que todo el mundo entiende como bueno, lo negativo como malo, porque nos han educado a eso, nos han adoctrinado a que asimilemos positivo con bueno. Pero si lees el significado, lo positivo es lo contrario a lo natural. claro. Octava acepción de la RAE en el significado de positivo. Y en el panhispánico, derecho positivo es lo contrario al derecho natural, con lo cual juegan con el lenguaje para engañarnos, Sí, para para que confundir, aceptemos totalmente. lo que ellos quieren que aceptemos. Totalmente, Juan. Juan, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Sobre justamente este tema, ley natural, para que la gente pueda entender que no es solamente que uno, obviamente uno puede hacer uso de los beneficios en las leyes naturales. Y cuando hablo de hacer uso de las leyes, no es solamente que yo pueda circular libremente por cualquier lugar, ¿no? Sin pedirle permiso a nadie, como dijiste. Yo si me quiero acostar a las 12 de la noche me acuesto. Si me quiero estar levantado toda la noche, puedo hacerlo sin pedirle permiso a nadie. Claro, ¿por qué? Es cómo es que este sistema, la élite, cuando hablamos de la élite no nació en el 2000, no nació en 1990. La élite viene mucho antes, mucho más atrás. Correcto. ¿Cómo es que ellos eh, lograron esconder estas leyes al ser humano? Bueno, no es que la escondieron, sino que, a ver, hay una cosa que se llama la escuela prusiana, ¿vale? La escuela prusiana la creó un rey de Prusia, donde lo que quería era mejorar a su ejército. Y entonces se dio cuenta de que tenía que convertir a los guerreros en soldados. Porque un guerrero se le educa para que sepa en todo momento qué tiene que hacer en el campo de batalla. Un soldado se le educa para que sea un engranaje de un conjunto, o sea, de un ejército, de un conjunto de seres que van y sin cuestionar cumplen órdenes. Por eso en las películas estas
cuando luchaban los del norte con el sur estadounidenses, o las guerras napoleónicas, todo esto, veías un ejército avanzando y la otra parte estaba tirando cañones, o sea, cañonazos, y no movían ni un dedo, porque estaban obedeciendo órdenes. A un guerrero eso no se le ocurre en ningún momento. Entonces, luego convierten esa escuela prusiana en, no, es que los niños tienen que aprender, tienen que ser educados. Entonces, lo convierten en la educación obligatoria que ahora nos dan a nuestros hijos, les dan a nuestros hijos. Eso viene de la escuela prusiana. Y es un adoctrinamiento, les guste o no les guste. Pero claro, lo pintan como un derecho para los niños. Es que los niños tienen derecho a ser educados. ¿Educados o adoctrinados? Y eso, en pocas palabras, se llama sometimiento. Cuando tú educas de una manera determinada y haces creer que la Constitución nos da los derechos que tenemos, ¿comprendes? Pero realmente lo que están haciéndonos es someter. ¿Te acuerdas que en el contrato social decía a unas leyes a las que se someten? Pues te voy a decir el significado de someter según el diccionario. O sea, tú buscas en la RAE, en el diccionario, y dice sujetar, humillar a una persona, conquistar, subyugar, subordinar. Todo eso es el significado de someter. Entonces, si nos estamos sometiendo a unas leyes, que estamos diciendo, haced conmigo lo que queráis. Y esto es en base a la identificación. Cuando te para un guardia, ¿qué es lo primero que te pide? Identifíquese. Y tú sacas tu cédula de identidad o el documento de identidad, en cada país lo que sea, y te crees que estás haciendo lo correcto porque te han adoctrinado a eso. Pero ¿qué significa la palabra identificar? Es que todo está en estudiar el significado de las palabras. Identificar significa literalmente hacer que dos o más cosas distintas, en realidad distintas, se consideren como si de una sola cosa se tratara. O sea, cuando tú enseñas tu documento de identidad diciendo, sí, es que estás diciendo, esto soy yo. Dos cosas totalmente diferentes, claro, que se asocian como una sola. Claro. ¿Y qué es el documento de identidad? Es un trozo de papel o de plástico, depende del país, que es propiedad del Estado. Entonces, si tú te identificas con ese trozo de papel, estás diciendo que eres propiedad del Estado. Y entonces, como eres propiedad de él, el dueño de algo maneja sus cosas como quiere. Por eso te pueden tomar preso, ponerte una sanción o lo que quieran. Porque fíjate la definición de Estado. Porque todos los políticos se hartan de decir que el Estado es lo mejor, sí, que hay que fortalecer el Estado, ¿no? Y todo eso. Pues el Estado, si buscamos definición de Estado, dice: un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza. No me creáis, por favor, buscarlo. O sea, o te vas a casa porque lo digo yo, o por la fuerza te llevo o a tu casa o a prisión. Monopolio del uso de la fuerza. Por eso está prohibido todo. Está prohibido tener armas. Está prohibido cazar. O sea, si no hay comida en los supermercados, tú no puedes ir al campo a cazar un conejo. Está prohibido. No puedes ir a arrancar plantas porque está prohibido. O sea, tienes que tener licencia para todo. Para todo. ¿Por qué? Porque está todo prohibido. Ahora, si tú pagas, entonces se te permite. Claro. Y no todo, lo que ellos quieran. Sí. ¿Vale? Volviendo un poquito, un poquitito atrás, ¿no? Cuando vos dijiste, ¿no? Acerca de que vamos a hacer a suponer, ¿no? Que vos sos el policía, yo soy la persona y me pedís la identificación, yo te doy el número de documento o el carnet de conducir, obviamente que está también mi nombre, mi número de documento, y vos estás diciendo que a través de eso yo estoy aceptando el contrato, yo estoy diciendo, ahora, cualquier persona que hoy esté viendo y que esté queriendo entender esto, te va a decir, ¿y pero qué le doy? Si yo en el acta de nacimiento, en la partida de nacimiento, yo figuro así. Claro. Ya, pero es que la partida de nacimiento es el primer engaño de todos. Ahí está, a eso quería llegar. ¿Vale? Ese es el primero, y además lo hacen cuando no tenemos
poder de decisión, porque tú estás allí llorando, ¡guau, guau, guau! Seguramente estás diciendo, no, no, que te van a engañar, no firmes. Y va el padre y bueno, todos sabemos que cuando somos alumbrados, vamos a hablar con propiedad, somos alumbrados, porque vamos a la luz, ¿vale? Pues nos hacen, el primer documento que hacen, que es el verdadero, es lo que se llama el legajo de nacimiento. Es el único documento que demuestra que un ser vivo ha sido alumbrado. Pero ese documento va al padre. ¿Dónde se puede obtener ese legajo? No, ese legajo se lo dan en el hospital o en el sitio donde has nacido, o has sido alumbrado, se lo dan al papá para que vaya al registro civil y entregue ese legajo y entonces creen la partida de nacimiento. A ver, sí, Rodrigo, ¿querés decir algo? Sí, para matar dos pájaros de un tiro. Acá hay un oyente que justamente está preguntando, dice, ¿qué hacer con los niños recién nacidos vivos para no esclavizarlos? O sea, claro, es que es muy complejo porque nosotros tenemos un alumno en la academia que dijo, pues yo voy a escribirle en el registro civil y decirle que por qué tengo que registrar al niño, que me lo expliquen, que me confirmen si realmente estoy entregando al niño al Estado o no. Y si lo están entregando, que me lo digan claramente y yo me pueda oponer. Bueno, pues no solo no le respondieron, sino que cuando fue al registro civil a decir, oye, ¿por qué no me habéis respondido? Le dijeron, mira, he mirado tu escrito y no te voy a responder, porque realmente no pueden responder. Responder sería o declararse que están actuando coaccionándote o reconocer la verdad, una de dos, no pueden responder de otra forma. Y entonces le dijeron, o traes a la niña y le haces la partida de nacimiento o mando a la Guardia Civil a que te la quiten. Así se lo dijo. Estado, uso de fuerza. Exacto, monopolio del uso de la fuerza, porque tú no tienes una pistola y no te puedes poner ahí en tu puerta y decir, venga, ven, quítame a la niña. Tú no puedes hacer eso, porque entonces te llevan preso a ti y luego te quitan a la niña. ¿Vale? Entonces ellos te utilizan la coacción para que hagas lo que ellos quieren. Sacan una ley que dice que es obligatorio registrar a la niña. Entonces en la academia lo que enseñamos es a registrarla bajo coacción. O sea, porque si no la registras le vas a crear verdaderos problemas. Y ha habido gente que no la ha registrado y luego le han quitado a las niñas, a los niños, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacemos nosotros es registrarla, pero especificando varias cosas, diciéndole que no se la regalamos al Estado. Este acto está bajo coacción, por lo tanto, los padres, la niña sigue siendo de los padres, que son sus verdaderos creadores. ¿Vale? Y que este acto se hace bajo coacción y amenaza, que es la verdad. O sea, en otra palabra, estamos diciendo esto, lo estoy haciendo porque me obligan. Exacto, estamos reservando nuestros derechos y diciendo claramente el motivo por qué lo hacemos. De esa manera, cuando digan, no, tú entregaste al niño voluntariamente, no, lo hice bajo coacción y amenaza, y ahí está escrito. Y por eso es importante que luego nos den una copia donde quede reflejado todo eso. Y todo eso es una de las cosas que enseñamos en la academia, donde yo estoy de profesor y enseñamos, bueno, pues cómo reservar nuestros derechos, que es básicamente una de las pocas cosas que podemos hacer. Porque, como hemos comentado, bajo el uso de la fuerza, ellos nos pueden obligar, o sea, a cualquier cosa. Tú no te quieres vacunar, ellos pueden venir con 2 soldados armados y te dicen, no te vacunas o disparamos y matamos aquí a toda tu familia. ¿Y qué haces? Por muy soberano que seas, tendrás que aceptar su amenaza, porque te están amenazando. Es como cuando alguien te está amenazando y dice, o matas a quien sea, a tu vecino, o te matamos a ti. ¿Tú qué haces? Pues tú ya decides si morir o matar. Eso lo decides tú. Depende de tu conciencia y depende de tus cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que tenemos que tener claro es cuáles son nuestros derechos y hasta qué punto podemos defenderlo. Porque cuando ellos vienen con amenazas, entonces tenemos que hacer valer de otras cosas, ¿vale? Pero bueno, tenemos herramientas. Claro. A ver, nosotros estamos creando herramientas en la academia donde mientras haya algo de legalidad, nos podamos defender. Claro. ¿Vale? Y de hecho hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido, bueno, pues que a gente no le quiten sus niños, que no le quiten sus propiedades, gente que pueda ir sin mascarilla, gente que iban a lo mejor a cobrarle un impuesto de forma ilegítima, hemos podido no pagarlo, y yo entre ellos conseguí me querían cobrar un impuesto ilegítimo y dije, no, este impuesto no lo voy a pagar porque no me parece correcto. Ahora han puesto, por ejemplo, otro impuesto al CO2,
que ya cada vez van a haber más países donde lo van a poner, pues ya hemos conseguido gente que no lo pague, porque nos parece no ilegítimo, ya es que nos parece hasta ilegal que tengamos que pagar por el CO2 por manejar un vehículo que a lo mejor lo tienes el 90% del tiempo parado en tu garaje. Claro. Y dices, oye, tengo que pagar un CO2 que no he creado, que lo has creado tú, porque la única opción que tú me das es meterle gasolina. Dame otro vehículo que no contamine, porque hay coches de agua, hay coches de un montón de cosas que podían estar en funcionamiento, pero tienen las patentes escondidas. Luego hablan del cambio climático y una serie de chorradas, donde al final ellos te das cuenta de que todo eso son excusas para crear más impuestos. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Estábamos hablando de cómo crear herramientas para que no vulneren nuestros derechos. Primero tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos. Y básicamente todos nuestros derechos se reúnen en uno, o vamos a decir dos, ¿vale? Uno es el no robarás. Y no robarás implica no robar vidas, no robar productos y no robar cosas intangibles, como por ejemplo la inocencia. Robar la inocencia sería violar a alguien, ¿vale? Por ejemplo. Ese básicamente. Y otro, nuestro gran derecho es hacer lo que queramos, pero con letras, bueno, iba a decir mayúsculas, pero no, las letras mayúsculas son para muertos, entonces voy a dejarlo en minúsculas. Letras luminosas. ¿Vale? Es con letras bien grandes, eso luminosas. Sí, hacer lo que te dé la gana, siempre que no perjudiques a otro. Claro. O sea, si yo para pasar por ahí tengo que pisarle los tomates a mi vecino, pues entonces ese no es mi derecho. Claro. Yo tengo que pasar por un sitio donde no le pise los tomates a mi vecino, porque entonces le estoy perjudicando, ¿vale? O saltarse un semáforo en rojo cuando hay un montón de tráfico es un disparate, ¿vale? Porque hay gente que dice, hey, yo sí que no me tengo que saltar el semáforo en rojo. Digo, hombre, si no hay tráfico, pues haz lo que quieras, pero si hay tráfico, para en el semáforo en rojo, porque si hacemos como el del chiste, habrá un accidente. Claro. ¿Me entiendes? Evidentemente. Volviendo un poquito a lo que es el acta de nacimiento, porque no llegamos hasta ahí, porque justo... Sí, que me he desviado, sí, tienes razón. Estaba, la verdad que está muy, muy interesante. Sí, te explico, y lo vas a entender. Mira, el acta de nacimiento, yo he estado 15 años, porque aparte de ser bombero, yo tuve durante 15 años una empresa, y una de las cosas que hacía era importar y exportar. Entonces, la partida de nacimiento es lo mismo que cuando haces un documento de embarque de la mercancía de un barco. Por ejemplo, nosotros cuando enviábamos una mercancía teníamos que preparar unos documentos que eran lo que acreditaban la propiedad de la mercancía y se los transmitíamos al que recibía la mercancía. Y cuando ellos la recibían, crean una partida de mercancías, ¿vale? Porque así está definido, partida de mercancías, tener en cuenta que una mercancía que viene en barco, el barco, normalmente un barco mercante tiene nombre de mujer, viene de las aguas, la mercancía viene de las aguas, y cuando se abre la bodega del barco, sale la mercancía de la bodega del barco, ¿vale? De ese barco con nombre de mujer, y entonces se crea la partida de mercancías, y a cambio se te da al nuevo propietario, se da el documento que acredita la propiedad de la mercancía, que es el documento que creó, en este caso nosotros, que vendíamos la mercancía. Con lo cual, ese documento de propiedad de la mercancía se puede asimilar al legajo, que es el documento de propiedad, que se lo entregamos al Estado, y al entregárselo le estamos regalando al bebé, al Estado. Y él crea la partida de mercancías, que es la partida de nacimiento, ¿vale? Para decir, yo soy el nuevo propietario de esto. Ahora, eso sí, te doy una copia si tú la quieres tener como resguardo, ¿vale? Porque tú te vas a encargar de darle de comer, de aguantar los llantos y de cambiarle la caca cuando se haga caca y pipí. Pero el niño va a ser mío. Claro. Y pagarle el fundamento, y pagarle la primaria, pagarle la secundaria, todo. Pero eso sí, cuando yo decida que tú no lo estás haciendo bien, te voy a quitar al niño. Por eso cuando en épocas de guerra, por ejemplo, los jóvenes no había forma de decir, no, yo no quiero la guerra, así que no es mi problema. Exacto. Entonces nosotros hemos creado también un protocolo para que, y lo creamos precisamente cuando empezó la guerra de Ucrania,
por si acaso había gente que los mandaban a la guerra, creamos un protocolo que si hay un poco de legalidad, ese documento que creábamos con el protocolo, pues nos permitía no tener que ir a la guerra, ¿no? Entonces, quiero decir, dependiendo de si, a qué nivel usan la fuerza, los documentos que se crean soberanos, vamos a decirlo así, o los protocolos, pues nos pueden valer o no, porque está claro que cuando ellos quieran quitar, bueno, ha habido gente que con documentos de la OPPT, tal, da igual, o sea, les han quitado a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren una cosa y están dispuestos a pasar por encima de todo, de la cabeza de quien sea, bueno, han llegado a matar. ¿Qué nos va a sorprender? Han llegado a matar a médicos que estaban descubriendo las falsedades de la pandemia y se lo han cargado. Presidentes muertos. A presidentes que no han querido crear un banco central o que iban en contra de los planes de la élite y se los han cargado. O sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros en la academia decimos, sí, estamos creando documentos para defender nuestros derechos, pero tener cuidado cuando os amenacen. Hay un punto, y tenemos que saber dónde está ese punto, que cuando ellos sobrepasan ese punto hay que ir con mucho cuidado, porque pueden abusar de la fuerza, y así lo han hecho. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Hay gente que ha ido delante de un juez y con documentos le ha dicho, oye, yo soy soberano, usted no tiene jurisdicción sobre mí, y si el juez estaba dentro de la legalidad, era alguien que todavía creía en el derecho de los seres humanos, pues le ha dicho, pues sí, de verdad, yo no tengo jurisdicción sobre ti, te puedes ir porque realmente no has cometido un delito grave, no has matado a alguien, no has robado a nadie, no has violado a nadie, por lo tanto era una tontería, pues vete. Pero ha habido otros jueces que le han dado la orden de no, ese tiene que ir a la cárcel sí o sí, y daba igual lo que hicieras, ibas a la cárcel, porque habían recibido una orden de arriba, que porque, bueno, pues porque has hecho algo que va en contra del plan, tal, y o vas a la cárcel o te eliminan. Y tenemos que saber dónde está esa línea roja. ¿Vale? Y lo digo esto con el corazón en la mano y de pena, y con pena, porque no debería ser así. No debería ser así. Entonces, tenemos que saber dónde está esa línea roja para no cometer un error lo suficientemente grande. Yo, por ejemplo, mucha gente me dice, ¿y cómo no te han eliminado el documental ese que tienes de los házaros en YouTube? Pues porque yo sabía dónde estaba esa línea roja y no la sobrepasé. Eso ha hecho que mucha gente me critique. Ay, es que no has dicho esto de Hitler. Es que no has dicho esto de los Rothschild. No has dicho esto, claro, porque eso era sobrepasar esa línea roja. Y he dicho, el que quiere más que investigue. Claro. Porque sabemos que la Segunda Guerra Mundial... Sí, ahí. Se ha cortado, creo. Sí. A ver. A ver, Juan. No. Ahora ha vuelto, ¿no? Ahí volvió. Mira, precisamente eso, casi he rozado una línea roja y se ha cortado. Porque estaba diciendo, la Segunda Guerra Mundial no es lo que nos contaron. Pero yo no quise sobrepasar esa línea roja. ¿Por qué? Porque para evitar que me eliminaran el canal, o sea, o me eliminaran el documental, y entonces dije, el que quiera saber más, que investigue. Porque si investigas, encuentras. Pero tenemos que tener muy claro dónde están esas líneas. Bueno, no sé si te ha quedado claro lo de la partida de nacimiento. Sí, antes de Mira, te voy a preguntar una cosa. Como te veo con dudas, te voy a preguntar una cosa. Cuando tú escuchas la palabra nacimiento, ¿qué te viene a la mente? El nacimiento, digamos, es el momento del parto cuando tu hijo sale del vientre de la mamá. Ese momento feliz, donde está el padre emocionado, la madre allí sufriendo, ¿no? Es como dice la Biblia dice alumbramiento, por ejemplo. Vale, pues te voy a leer la definición del Diccionario Panhispánico Jurídico. Dice, hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. ¿Te lo podías imaginar? Perdón. Para hacer un resumen, porque tengo un fuego, tengo un calor acá, que una de las cosas que a mí realmente me enojan, es cuando te dicen qué es lo que tenés que hacer cuando sabés lo que tenés que hacer. Vos sabés lo que tenés que hacer y te dicen, no, tenés que hacer así. Nombraron palabras como, por ejemplo, identificar, ley positiva, decreto, bueno, la misma palabra nacimiento, ley, adoctrinamiento, estado, bueno, ahora partida de nacimiento, y diste un significado del diccionario
Y yo veo que el Estado utiliza todas esas palabras para hacerte creer que sos libre. Sin embargo, el significado de esas palabras Exacto. es todo lo Que eres un contrario a lo que esclavo, uno eres un entiende por esclavo. libertad. Bueno, pero ahí está. ¿De quién es la culpa? Y ahí está el problema. ¿Del Estado? Del adoctrinamiento, De el la- adoctrinamiento que Claro, sufrimos desde el claro, colegio, luego exactamente. la sociedad, Te luego la enseñan, televisión. perdón, te enseñan que tenés que seguir la ley, pero no te dicen qué es la ley. Exacto, O sea, y exacto, todo lo que exacto, estás exacto. diciendo contradice todo lo que yo creo que es Claro, ser libre, pero, ser... A ver, Rodrigo, cuando vos vas a un juzgado después y te parás delante del juez y vos estás pateando para otro lado, porque vos estás jugando... es como... Mirá, el ejemplo más torpe que se me ocurre es que te está mostrando un árbol frondoso con unas manzanas rojas y vos podés decir que rico y cuando mirás la base el árbol crece en un pozo con estiércol. Bueno, a ver, Porque si es así, las manzanas estarán bien sabrosas, ¿vale? no lo creo, Quizá el ejemplo, no lo quizá el creo, ejemplo. no lo creo, pero, o sea, es todo lo contrario a lo que, Exacto. desglosando lo que ellos te muestran. Juan, discúlpame Rodrigo, quiere decir que cuando se labra el acta de nacimiento vos pasás a ser una ficción jurídica. Exacto. Hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. O sea, a ti te dan una personalidad jurídica, o sea, dentro de su jurisdicción, y eso es lo que eres a partir de ese momento. Pero escucha un momento, ¿qué es una personalidad? Cuando tú estás en una obra de teatro, a ti te dan una personalidad. Tú vas a hacer de banquero, tú vas a hacer de asesino, Sí, sí. tú vas a hacer de mayordomo. Te dan esa personalidad para que actúes en ficción. Porque realmente estamos actuando en ficción. Nos hacen creer unas cosas, pero son otras. Porque realmente esa personalidad jurídica técnicamente se llama ficción jurídica. ¿Y quieres que te lea lo que significa ficción jurídica? Ahí vamos de nuevo. Dale, dale. Y yo te recomendaría que os sentarais para no caeros, como decimos aquí en España, para no caerte de culo, ¿vale? Dice, ficción jurídica, dice, se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe. Seguimos, O que Diego. podría existir, pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. O sea, una realidad dentro de su jurisdicción. Ah, por eso mencioné en la introducción qué sucedería si vos hoy recibís una información que toda tu familia, que todo lo que tenés es una ficción. Es que es una Es ficción. una ficción. ¿Tú te crees que tu casa es tuya? Ah, por eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tengo el título a nombre de Diego Martín Vázquez De la ficción de jurídica. la ficción jurídica. Y Por como eso, la ficción jurídica es propiedad del Estado, justamente. tu casa es propiedad del Estado. Pero la tenés que mantener vos. Claro, y pagar el alquiler. Ese alquiler que todos los años viene el impuesto de bienes, y los impuestos anuales, los semestrales, los trimestrales y los mensuales, porque hay impuestos de toda Sí, de otro clase. lado, sí. Y como no lo pagues, te quitan tu casa. ¿Por qué? Porque no estás pagando el alquiler, la Pero- licencia para ocuparla, Sí, sí. porque no es tuya. No, sí, digamos, por eso también dije, ¿no? Que Yo me sabe mal haberos dando tan malas noticias, pero no, pero lo que que, intentamos es ponerte en la realidad. pero que en la realidad, por eso yo dije hoy, ¿no? Que esto es un mundo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Donde Sí. realmente tenemos que reinventarnos de nuevo. Tenemos que ¿Tú reinventarnos de nuevo. sabes lo que significa la palabra persona? ¿Qué es para ti una persona? Sí, para una persona de carne y hueso. Yo, vos, es lo que todo el mundo... Porque nos han adoctrinado a que asociamos Exactamente, personas esa es la con eso. definición. Oye, ¿cuántas personas habían en la plaza? 240. Claro. Oh, vale. Pues mira, vuelvo al español diccionario jurídico, ¿vale? Al diccionario panhispánico jurídico. Persona significa sujeto de derecho. Susceptible de ser titular de derechos y de contraer obligaciones, pero sujeto de derecho. Estás sujeto al derecho positivo. Eso es la persona. Un esclavo.
Un esclavo. Sin cadenas, bueno, son otro tipo de cadenas que no se Sí, ven. son otro tipo de cadenas. ¿no? Pero tu cadena es el impuesto, la multa, la hipoteca, el no sé qué, El o sea, miedo. el tener que comprar comida, el miedo. Hay muchos tipos de cadenas, que a veces son peores que tener una cadena, porque una cadena física, tú puedes buscar una manera de romperla, ¿Sí? pero estas que no sabes que están, ¿cómo las vas a romper? Primero tienes que ser